¿Qué sistema constructivo te puede servir si buscas una casa de campo, una cabaña, un lugar que esté muy cerca de la naturaleza? Puede haber muchas opciones, pero aquí les quiero enseñar una que nosotros utilizamos y que nos gustó muchísimo. Estoy hablando del proyecto Experiencia SAD. Tuvimos la oportunidad de diseñar este proyecto en el que la familia nos buscó para hacer una casa de campo en la que ellos pudieran tener todo de manera muy práctica para hacer muchas actividades. Obviamente cuenta con las zonas más comunes como un comedor, una sala, una cocina, pero también cuenta con espacios pues conectados entre la parte de adentro y la parte de afuera con unos jardines o incluso un bar y una zona de juegos, un lugar donde pueden ver una película todos juntos. Como puedes ver, pues es un programa extenso, pero había que ajustarlo para que todo cupiera dentro del terreno. Y aquí nos topamos con una cosa que fue un poco complicada, que es que el terreno tiene muchísima pendiente. Entonces teníamos que decidir cuál era la mejor estrategia para poder acoplarnos a esa pendiente y poder hacer el proyecto que funcionara de la mejor manera ahí. Además teníamos otro gran tema, que es que no existe como tal en este momento una vialidad por donde se pueda llegar de una manera fácil al terreno. Pero ¿cómo lo íbamos a hacer con todos los materiales, con el concreto? Si yo quería traerme una olla ahí al terreno, ¿cómo rayos lo iba a hacer? Aquí es donde se volvía todo muy complicado. Pero como todo, siempre tiene sus soluciones. Entonces, en este caso, decidimos diseñar una estructura que fuera muy favorable para nosotros, además de que le fuera de la mejor manera al proyecto, pues también nos simplificara el proceso de la obra. Lo primero que decidimos fue levantarnos del terreno para tener una superficie completamente plana. Uno de los temas es que si nosotros agrupábamos todo el proyecto, resultaba que de un lado del terreno nos podía quedar súper separado del terreno y del otro lado podría ser que incluso tuviéramos que escarbar para retirar y así poderlo nivelar. Entonces, la segunda decisión que tomamos fue, bueno, ¿y por qué no separamos toda esta casa, toda esta cabaña en módulos para que cada uno se vaya posicionando en el terreno? De esta manera no vamos a tener que hacer grandes excavaciones y nos vamos a poder también levantar del terreno a una altura adecuada. Tampoco necesitamos una super altura para poder nivelar todo. Lo siguiente, sabíamos, porque habíamos ido al lugar, que había piedra natural ahí. Y obviamente nos encanta el hecho de poder pensar en que podemos diseñar unos muros de mampostería utilizando esta piedra que es del lugar. Imagínate, es algo que le da carácter al espacio porque está hecho con la misma piedra del lugar, pero es que además te resulta a ti más barato construir porque estás usando materiales que ya tienes ahí. Entonces, vieras como lo vieras, esto era un ganar. Para esto lo que hicimos fue decidir hacia dónde queríamos tener las mejores vistas, que ojo, que la verdad es que el terreno tenía vistas increíbles hacia todos los lados, pero queríamos priorizar algunas otras. Entonces, decidimos usar estos muros de mampostería que además te enmarcan el paisaje, pero que se vuelven la parte estructural del proyecto. Estos los despegamos desde el terreno, subiendo unos pocos metros para poder hacer nuestras plataformas que iban a servir como nuestro firme, nuestro piso al interior de la casa. Y continuando hacia arriba, íbamos a cruzarlos con unas vigas que nos iban a poder finalmente soportar la cubierta. Ahora es cuando llega otra de las decisiones. ¿De qué material debería ser la cubierta? Porque ya decidimos que queremos usar piedra para los muros, pero la cubierta, ¿de qué puede ser? Y bueno, una de las razones más lógicas es que queríamos una cubierta ligera, porque ya no necesitábamos que hubiera más programa, más espacios arriba. Entonces no hacía falta invertirle algo que tuviera una capacidad de carga mayor. Además que como estás en un terreno pues muy natural, muy rústico, pues quieres que sea algo fácil de montar y que no te lleve pues mucho esfuerzo y tiempo. Entonces teníamos algunas opciones. ¿Qué tal una viga de concreto, por ejemplo? El tema que teníamos con el concreto, como ya les comentaba, es que no era posible llevar una olla de concreto premezclado al terreno, al menos a día de hoy. Entonces, esto quiere decir que todo el concreto lo tendríamos que hacer directamente en la obra. Puede ser que con ayuda de una olla, eso sí, pero imagínate, de todas formas es
tener que estar paleando, tener que estar subiendo cubetas de concreto para irlo llenando poco a poco. La verdad es que se vuelve muy pesado. Se vuelve más caro porque es estarles pagando semana a semana por su trabajo. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos? Bueno, ¿y si le ponemos unas vigas de madera? De hecho, yo creo que esta es una muy buena solución. La verdad es que unas vigas de madera en una casa rústica en el campo funcionarían perfectamente. ¿A quién no le gusta la madera? Me encanta, le da una vista increíble. Pero también es verdad que aquí en México es un poco complicado construir con madera. Se puede hacer, pero no tenemos madera como lo pueden tener los de Estados Unidos o los de Canadá. Nos implicaría tener que traer madera buena de algún lugar lejano, pagando el transporte. Ahí es donde se tienen que evaluar los costos. Puede ser que salga bien o puede ser que salga un poco más caro. Además, algo que sí hay que comentar con la madera es que pues requiere más mantenimiento que otros materiales. Sobre todo si se encuentra al exterior, porque entre el sol, la lluvia, la humedad, se va desgastando. Incluso puede ser que le lleguen insectos, termitas. A mí me encanta la madera, pero te tienes que comprometer a darle su respectivo mantenimiento y estarla cuidando. Entonces, para esto, lo que decimos finalmente con el cliente fue utilizar una estructura de acero. Esto también tiene sus pros y sus contras. Nuevamente, no es tan fácil llevar el material al terreno, pero esto ya no sucedería con cualquier otro material. Y con la estructura de acero tenemos la posibilidad de montarlo mucho más rápido. Claro, sí se requieren varios hombres para poder levantar esas vigas, pero una vez que se posiciona, se solda y listo. Perfecta para funcionar. El acero además es un material que nos va a permitir no tener demasiado mantenimiento. Entonces, ya decidimos nuestros muros de mampostería portantes y los conectamos con unas vigas madrinas de acero. Les llamamos vigas madrinas porque van a ser las que carguen y soporten el resto de las vigas, que a su vez van a soportar la losa, que además estamos pensando en una losa ligera. Aquí es cuando vimos con el cliente, me gusta, creo que funciona muy bien estos muros de mampostería con estas vigas y estos largueros de acero. Pero como que le falta algo, ¿no? Al final de cuentas, el desprenderse de la idea de tener madera te quita esa calidez que te la podría dar ese material. ¿Qué se puede hacer entonces? Bueno, en este caso sí decidimos utilizar madera, pero nada más en el plafón. ¿Cuál es la diferencia con haberlo usado también en las vigas? A final de cuentas, también necesitan el mantenimiento, ¿no? Bueno, sí, eso sí que es verdad, pero el hecho de usarla solamente en el plafón, a final de cuentas trabaja nada más como un acabado, es un recubrimiento, no está cargando la losa. Esto quiere decir que yo no necesito la madera más especializada, que sí tiene características para poder soportar peso. Y aquí es donde se puede jugar para bajar costos. Por ejemplo, se puede utilizar triple A enchapado. Entonces tienes la hoja de triple A que es delgadita y solamente el acabado final es ya de una madera pues de mayor calidad, que es a final de cuentas lo que vemos. También al ser hojas de triple A pues no son muy pesadas, entonces estas se pueden colocar de una manera mucho más fácil. A final de cuentas solamente necesitas colocarla arriba de los largueros y atornillarla. Va a necesitar de su mantenimiento, eso sí, pero de esta manera volvemos a tener la calidez que nos da la madera. Básicamente con estos tres materiales es como estamos resolviendo este proyecto. Y la verdad es que el cómo se llevan uno con otro me encanta. Ya solamente hasta arriba hay que colocar una cubierta ligera. Ahí tenemos varias opciones. Nosotros hemos usado panel W, por ejemplo. El panel W es este material que es un unicel, una placa de unicel que tiene una estructura metálica y que se cuela con concreto. ¿Cómo? ¿Pero el unicel carga? En realidad no. El unicel lo único que hace es que el concreto no ingrese a la parte de adentro de la placa. Entonces, ya con un grosor de concreto de ambos lados de la placa, junto con el armado de acero, con eso es suficiente para que cargue adecuadamente. Si retiraras el unicel, por ejemplo, y utilizaras puro concreto con el acero, pues quedaría también muy fuerte, pero no es necesario, además sería muchísimo más pesado. Y este pues es un material que en realidad no se ve en el proyecto. Pues este es el resultado final. Digo, como comentarios extras, nos decantamos por un piso de barro para seguir con los materiales naturales. Ya de esta manera nos queda el proyecto que intentamos no abusar de diferentes tipos de materiales. Tenemos en este caso 4. Aquí los muros de mampostería y el acero juegan un papel importantísimo para la estructura del proyecto, mientras que el piso de barro y el plafón de madera nos ayudan a darle esa calidez
al hogar para que se sienta como una casa que está conectada con la naturaleza. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les gustó esta solución para la estructura de una casa de campo o una cabaña? ¿Creen que se siente cálida o no? ¿Creen que los materiales combinan y se llevan bien unos con otros? ¿O creen que alguno sobra? ¿Les gustaría conocer más sobre algún material o sobre algún otro método constructivo que hayamos usado en nuestros proyectos? Con gusto nos pueden escribir. Yo soy el arquitecto César y nos vemos en el siguiente video.